Hola curiosos, hoy os quiero explicar cómo no funcionan los custom hooks que podamos hacer siempre y cuando estemos usando una solución de estado, ya sea global o local, como podría ser el useState que viene de fábrica con React. He visto diferentes personas de diferentes niveles y diferentes ámbitos, diferentes trabajos, confundirse en un mismo punto al usar los custom hooks, y es en cuanto a su estado. En pensar que si usamos diferentes instancias de un mismo hook, ese estado va a compartirse, va a ser compartido. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el componente A y el componente B, que los dos usan un componente llamado useCounter, y en uno de ellos incremento ese counter, en los dos componentes el count va a ser incrementado y va a poder ser renderizado. Y eso, si usamos useState, no va a ser así. ¿Y por qué viene de dónde viene esta confusión? Pues esta confusión, yo creo, viene de la proliferación de librerías de estado global, como pueda ser Redux o como pueda ser Zustand. Y también, aunque parezca menos evidente, librerías como Redux Toolkit Query y React Query, que al final son stores global, son estados globales que simplemente guardan las peticiones, las respuestas a las peticiones al servidor, pero no dejan de ser una store global, ya que permiten ser utilizados, esos hooks, ese useQuery, permite ser utilizados desde el componente A y desde el componente B y están sincronizados. Pero eso es porque no usan useState o una variable como podría ser un let dentro de un fichero ahí suelta, que veremos ahora. Yo os tengo preparados varios ejemplos para que entendáis por qué no se comparte el estado de un hook normalmente y por qué hay algunos que sí que comparten estado y cuándo cómo hay que hacerlo desde vuestro punto de vista cuando estéis desarrollando, daros cuenta de si lo necesitáis, si no lo necesitáis y si está pasando o si no está pasando, ya que a la hora de usar un hook tenéis que tener en cuenta que si usa React useState, su estado no va a ser sincronizado con otros usos de ese mismo custom hook. Así que vamos a entrar ahora al código y ver por qué pasa esto y cómo pasa esto al detalle. Vale, bueno, aquí os tengo preparado un código. Como veis, no es muy React, para decirlo de alguna manera. Tenemos un let count fuera de la scope del componente, es decir, arriba. Y tenemos una función counter, que vendría a ser el hook, ¿vale? Luego lo pasaremos a hook, pero quiero que veáis que esto no es una particularidad de React. Esto es una particularidad de la programación funcional que funciona con closures y con scopes, algo que ahora mismo vamos a comentar. En este caso, ¿qué hace el counter? Pues tiene un método para hacer un get y tiene un método para hacer un increment, donde simplemente añade +1 a el count actual. Luego tenemos una instancia, podríamos decir, de ese hook, de esa función, y una pequeña UI que sirve para ver cómo está el count y para incrementar ese count. Entonces, esto pinta esta UI y si pulsamos en increment, vamos viendo que el counter se va incrementando, sin embargo, la UI no se refresca. Eso es por cómo funciona React. Entonces, como React necesita un cambio de estado en un useState o en otro tipo de librería de estado, vamos a crear primero un useState de mentira para simplemente disparar esos re-renders. Ni siquiera va a ser para tener el contador. Y lo que vamos a hacer es, cada vez que incrementamos, vamos a cambiar el valor de ese estado de re-render de true a false, de true a false. Entonces esto ya sería suficiente, debería ser suficiente para que la UI se refresque. Como veis, aquí ya tenemos el count en memoria y la UI sincronizadas. Sin embargo, fijaos que hay poco de React aquí. El count sigue siendo una variable let y el counter no es nombrado useCounter, ¿vale? Esto lo vamos a arreglar ya.
¿Por qué? Porque el useCounter es una recomendación, no es algo que sea obligatorio para que funcione. Es una recomendación que hacen desde el equipo de React, ya que de esa manera se pueden generar unas comprobaciones y optimizaciones sobre las funciones que nosotros queremos que sean hooks. Dicho esto, ahora vamos a crear otro counter, un segundo counter, que lo vamos a llamar counter2, que va a ser una segunda instancia de useCounter, y vamos a duplicar la UI para mostrar ese segundo counter. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que van a estar sincronizados o no? Deberían estarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final los dos apuntan al mismo count, la misma variable count. Y aquí es donde entra la programación funcional y las closures. Las closures son una característica de la programación funcional y, pues obviamente, JavaScript es en gran parte programación funcional, por lo tanto, aplica. Entonces, una función que se defina en JavaScript es automáticamente una closure. ¿Y qué es una closure? Una closure es una función que tiene acceso a la scope que la rodea. Es decir, home es una closure que tiene acceso a count. useCounter es una closure que tiene acceso a re-render y a count. Get es una closure que tiene acceso a si hubiera aquí alguna variable, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo vais pillando. Entonces, dependiendo de si nosotros queremos que se comparta el estado entre diferentes funciones, que se compartan variables entre diferentes funciones, lo único que tenemos que hacer es ir modificando esa scope. Lo único que tenemos que hacer es modificar la posición de esa variable para que pueda ser accedida o no por según qué funciones, según nos interese. Entonces, si ponemos count dentro de home, ya vamos a ver un comportamiento diferente, y es que ni siquiera se incrementa el count. Se resetea por algún motivo. En este caso es por el useState, por cómo funciona el useState. Si ponemos el count dentro de useCounter, va a pasar lo mismo por culpa del useState. Aquí es cuando, si trabajamos en React, pues nos vemos obligados a cambiar lo que sería el useState a que guarde el count, no que dispare un re-render totalmente artificial, diríamos, ¿no? Entonces lo dejaríamos así. Y aquí, en lugar de hacer el más, que no se puede, haremos count +1. Upa. Ahí estamos. Entonces, sabiendo ahora lo que hemos explicado, teniendo el count donde está, ¿va a compartirse el estado entre diferentes instancias de useCounter? Pues sí. Si refrescamos, vemos que se siguen compartiendo. Ahora, ¿cómo no van a compartirse? Si bajamos un nivel esa scope. Si lo ponemos dentro de useCounter, entre distintas llamadas a la función useCounter no van a poder ver esa misma variable, sino que cada una de ellas va a tener su propia copia del count setCount. Entonces, si ahora nos vamos a la UI, cada counter tiene su estado. Entonces, ¿de dónde viene esta confusión de hay hooks que sí que comparten estado, hay hooks que no comparten estado? Como veis, de la scope en donde se encuentre ese estado. Si estás usando en tu proyecto useStates, tus custom hooks con useStates y custom hooks derivados de React Query o Redux Toolkit Query o Redux sin más, pues tienes que entender que tus hooks tienen una scope muy limitada, que simplemente esas variables están visibles desde el mismo hook. En cambio, los hooks de React Query y los hooks de Redux Toolkit Query o Zootstand tienen un estado global, por eso te piden poner un provider arriba de todo de tu árbol de componentes. ¿Para qué? Para que puedas acceder a él desde cualquier componente que esté abajo. Los componentes son funciones y ese provider que pones arriba sería la scope de más arriba de todo. Entonces, pues claro que los componentes de abajo, las funciones que están abajo, pueden acceder
hacia arriba. Y esa sería la explicación de por qué algunos hooks se pueden usar desde cualquier componente y el estado siempre es el mismo y algunos hooks no. ¿Vale? Espero que hayáis aprendido mucho, que os hayáis divertido un poco y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.